Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 316 con voz benigna. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar, con tanto amor, hasta sus plantas de miseria y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, cuídate hoy. Amén. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición, Padre. Gracias por Cristo y pedimos que recibes nuestras alabanzas, la adoración, Padre. Queremos acercarnos y sentir tu presencia con nosotros. Gracias por Cristo otra vez. Es en nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 486. Oh Señor, de mañana oirás. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Porque tú no eres yo, vas en la maldad. El mal no estará junto a ti. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias por permitirnos llegar a aprender de ti, Dios. Te pido que nos bendiga en este momento y sea para tu gloria y tu honra todo lo que aprendamos, Dios eterno. Danos del entendimiento y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios
cada versículo, cada historia, todo está inspirado por Dios. Y aparte que está inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que es buena para actuar en cosas buenas la palabra de Dios. Pero aquí en lo que quiero hacer énfasis es que nos dice escudriñar, nos dice redarguir y todo esto. Muchas veces nosotros hablamos que debemos de leer la Biblia, debemos de poner en práctica lo que dice la Biblia, pero la Biblia es un libro que es sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque no todos pueden comprender de forma directa o rápida lo que quiere decir la Biblia. Vemos que en la Biblia hay cosas que no se pueden entender rápidamente. En la Biblia nos habla acerca de 3 personas. Vamos a ver el hombre natural en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vemos que aquí nos habla de un hombre natural. Esta persona de cierta manera dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona natural, una persona que no ha conocido al Señor Jesucristo, que no lo ha aceptado, es una persona, un hombre natural, y tiene de cierta manera una incapacidad para entender ciertas cosas. Vamos a ver lo que nos dice un poco más en Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vemos que aquí nos está hablando de este hombre natural, que dice que tiene el entendimiento entenebrecido. De cierta manera, hay cosas que no las puede comprender. Vamos uno más en 2 Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es de Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces vemos que habla de que esta persona o este hombre natural no puede comprender todas las cosas del Evangelio, pero hay una cosa que sí va a comprender, es que Cristo quiere salvarle. Eso va a ser entendido. El resto de cosas no van a ser fácil de comprender. Entonces, esto es el hombre natural. Vamos a ver ahora el hombre carnal, aquí en 1 Corintios 3, del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Vemos que aquí habla del hombre carnal. Este se podría decir que es del intermedio. Es un creyente, pero que de cierta manera está todavía en las cosas básicas del Evangelio. Todavía no comprende bien las cosas, o de cierta manera está siendo controlado su vida por la vieja naturaleza. Vamos al otro, que es del hombre espiritual.
en 1 Corintios 2:12. 2:12 y el 15 y el 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el 15 y el 16. En cambio, el espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos ahora el hombre espiritual. Vemos que este es un creyente que está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Ahora, a lo que quiero ir es que vimos que, como les dije al inicio, la Biblia es un libro sobrenatural que de cierta manera no la podemos entender prontamente. Siempre decimos que vayamos a leer la Biblia, vayamos a esto, pero yo lo digo personalmente, muchas veces cuando he leído, de cierta manera me frustro porque no comprendo lo que quiere decir. Entonces, es porque hay que dedicarle un tiempo. Y estas tres clases de personas o de hombres que les dije, podemos entre nosotros autoanalizarnos y ver cuáles somos, el hombre natural, el carnal o el espiritual. Y el punto no es lo que somos, sino lo que queremos ser. Si somos un hombre natural que todavía no comprendemos ciertas cosas, queremos llegar al punto en el comprender las cosas que Dios no tiene en su palabra. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice que procuremos con diligencia. Vemos que nos dice intentar con mayor esfuerzo presentarnos. Vemos que la Biblia nos dice que, en el 15, que presentarnos a Dios aprobado. Una de las maneras de cómo saber cómo Dios quiere que nos presentamos ante Él es aprobado, está en la Biblia. Pero hay muchas cosas que nosotros, como les dije al inicio, no las comprendemos y no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas o cómo quiere que nosotros nos comportemos en ciertas cosas. Entonces, me pareció muy importante que el primer punto es saber qué clase de hombres somos, ¿no? Para después buscar la forma de leer la Biblia. Y aquí encontré unos pasos para cada uno de nosotros leer y comprender la Biblia, que nos va a ayudar a ese crecimiento a través de leer la Biblia. Vamos a Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Una de las cosas fundamentales cuando vamos a leer la Biblia para poder comprender es nosotros pedirle a Dios la guía, que Él nos dé la sabiduría para comprender. Y aquí nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, como les digo que a mí me ha pasado muchas veces, yo cojo, la abro y muchas veces no la entiendo. Y luego de que no la entendí, digo, bueno, voy a orar para ver si así puedo entenderla. Y así me pasa muy a menudo. Y aunque parece un poco loco, sí la entiendo luego. Entonces, vemos que es muy importante una guía, el pedirle a Dios que nos conduzca y que nos permita mirar lo que Él quiere que miremos. Entonces, la primera es orar por la guía, que Dios nos dé esa guía. Vamos a primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
vemos que aquí técnicamente nos está diciendo que una forma para comprender la Biblia o para saber lo que dice es leyendo. Muchas veces queremos entender lo que dice la Biblia, pero no la leemos. Entonces dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces es fundamental el leer la Biblia. Luego de la oración es importante ay, se me perdió. Ocúpate en la lectura, en las enseñanzas, el intentar estudiar, el intentar leer cada parte de la Biblia. Vamos otra a Josué 1:8. Josué. Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos que nos habla acerca de meditar, porque dice que nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en cada enseñanza, en el versículo que hayamos aprendido o en el que nos haya llamado la atención, meditar acerca de ese, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces vemos que me parece interesante que al meditar esto te va a ayudar para cambiar tu forma de ser o tu forma de vivir. Vamos a otro en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, ya les leí al inicio, pero al punto en el que yo quería aquí enfocarme es que también es muy importante hacer estudios bíblicos. Vemos que en la parte de la entrada hay estudios. Aunque parezcan cosas simples o cosas que ya sabemos, esos estudios nos van a ayudar a entender lo que quiere decir los versículos de la Biblia o lo que en realidad Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué les digo esto? Yo muchas veces, como siempre tengo a mi mamá, a mi papá y muchas personas que dicen que comprenden los versículos, se podría decir así. Entonces, leemos un versículo y se me explota la cabeza, digo, pero el uno me dice esto, el otro esto, y no llego a comprender porque viene una teoría, otra teoría, y al final de cuentas está muy alejado de lo que Dios quiere decir. Entonces, estos estudios los estudios que están aquí nos ayudan a comprender las cosas que en realidad dicen Dios. Muchas veces yo pienso que hay versículos que digo, qué complicados son estos versículos, no le entiendo. Y la explicación a veces es mucho más sencilla de lo que creemos. Yo en realidad siempre creía que la Biblia era de muchas cosas misteriosas, de muchas cosas que no vamos a entender, pero en realidad hay cosas sí que son misteriosas, pero hay cosas que están ahí y son fáciles de entender. Entonces es importante, ya como les dije, orar por una guía, leer, el meditar, un estudio, y también vamos a Salmo 119 al 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces vemos que ahora nos dice algo más. Ahora guardo tu palabra. Un punto importante es en nosotros vivir lo que la Biblia nos dice.
cuando nos dice, haz esta cosa, hacerlo. Porque el hacerlo va a producir encuentros emocionales con Dios. Vamos a saber lo que nos dice la Biblia. Cuando nosotros hagamos lo que nos dice, vamos a experimentar la sensación de la que nos habla la Biblia. Y vamos otra más, en segunda de Juan 4:6. Segunda de Juan 4:6. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. A lo que quiero aquí enfocarme es en la parte 4, que lo dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vemos que dice que se puso feliz porque había muchos que andaban en la verdad, estaban leyendo la Biblia, estaban practicándola, la estaban haciendo. Vamos al lado en tercera de Juan 3:16. Del 3 al 6. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Aquí otra vez lo que quiero hacer énfasis es que dice que no tengo mayor gozo que el oír que los hijos o las personas estén haciendo lo que la Biblia dice. Entonces, vemos que una de las cosas para comprender lo que la Biblia nos dice, una de las que yo encontré, era el orar por la guía, el leer la Biblia, que si no lo vamos a hacer, meditar, los estudios que van a ayudar, y no quedar ahí, sino hacer lo que la Biblia nos dice. Y también había algo que fue lo que más me llamó la atención. Muchas veces cuando uno va a la Biblia, uno ya va con una idea de lo que va a encontrar. Y eso no ayuda a que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa guía, porque nosotros vamos con nuestra idea o con nuestro pensamiento, y entonces eso no va a ayudar. Eso lo vemos en 1 de Samuel 3:9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Vemos que aquí nos dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, el punto es esperar que el Señor nos dé el entendimiento, no ir nosotros con una idea preconcebida de lo que nosotros creemos que va a decir. Entonces, para resumir todo esto, vemos que la Biblia nos va a hacer admitir cosas, nos va a hacer someternos a cosas, comprometernos, y esto debemos transmitirlo. Ahora, como les dije, ahora, ¿qué nos ofrece la Biblia? ¿O por qué deberíamos leerla? En primer lugar, porque es de Dios, y eso lo vemos en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una de las cosas que nos ofrece la Biblia es la maravillosa historia de Jesús.
Es la historia de alguien que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Es la historia de alguien por quien está dispuesto a dar la vida por nosotros. Es una cosa tan bella el saber que muchas veces sentimos que nadie daría nada por nosotros y saber que alguien ya lo dio y murió por nosotros es maravilloso. Vemos también que la Biblia fue hecha para nosotros, no fue hecha para ángeles, fue hecha para nosotros. Vamos a Juan 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a otra, en primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas han sido escritas para nosotros, nos dice. Algo que a mí me causa mucha intriga o mucha felicidad al mismo modo es el hecho de la Biblia. El ver cómo un libro pudo ser conservado a través de tantos años, cómo han pasado tantas cosas y este libro de cierta manera llega hasta donde nosotros. Personas murieron por este libro, personas se sacrificaron por esto y que haya llegado por nosotros es maravilloso. Y como les dije, el hecho de que este libro esté lleno de historia y llena de cosas y que todo eso sea para nosotros, me parece hermoso. Vamos a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este libro produce fe, nos produce creer firmemente en lo que no vemos. Este libro es lo que nos va a ayudar a confiar más en el Señor, sin la necesidad de ver que el mar se abra, de ver cosas increíbles. Este libro nos da fe, nos produce creer más en el Señor. Vamos otra más en Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Esa era verdad? Sí. Entonces, este libro nos ayuda a producir pureza en nuestras vidas, porque dice que con el corazón ha buscado, y como ha buscado en la Biblia, no le ha permitido desviarse. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este libro nos ayuda a producir pureza en nuestras vidas. Nos dice cómo comportarnos. Vamos a Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este libro nos produce el conocimiento de Dios, nos dice que tengamos esperanza, que tengamos una certeza de en quién viene o en quién confiar. Este libro nos produce conocimiento acerca de las cosas de Dios que tiene para nuestras vidas. Y lo más maravilloso que este libro produce frutos de nuestra vida. Vamos a Juan 15 del 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vemos que permanecer en el Señor, permanecer en la palabra, nos va a hacer sostenernos en Él. Y esto dice al final, ¿dónde se me perdió? Y en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. El obedecer y el comprender lo que la Biblia nos dice al final del día nos van a producir frutos. Entonces, el punto al que quería enfocarme todo esto es que la Biblia muchas veces, lo digo de mi parte, no, nos causa intriga en ciertas cosas, pero tenemos que dedicarle un tiempo para meditar acerca de lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Muchas veces queremos que Dios nos hable de forma sobrenatural y que venga al oído y nos diga, esto tienes que hacer. Pero Dios ya está aquí diciéndolo lo que quiere que hagamos en nuestras vidas. Entonces, para nosotros escuchar a Dios y saber lo que Él quiere, debemos buscar en su palabra, encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Entonces, para finalizar, vamos a Lucas 24:32. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vemos aquí que nos está contando la historia de dos personas, que dice que estas personas iban caminando y otra persona al lado. Y ellos iban ahí conversando, escuchando de las cosas de Dios, pero al final de cuentas, al último se dan cuenta que era Jesucristo el que estaba con ellos. Entonces luego cuando Jesucristo se va, ellos dicen, pero cuando estaba con Él y Él nos estaba enseñando de la Biblia, como que no se prendía un fuego en nuestro corazón. Entonces, ese fuego que ellos sintieron, también lo podemos sentir nosotros. Porque va a ser el mismo Jesucristo, el mismo Dios que el que nos va a estar hablando a través de la Biblia. Entonces, el punto es escudriñar un poco más y leer un poco más las Escrituras para nosotros poder sentir ese fuego del que nos habla aquí. Vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias por tu palabra, Padre Celestial, porque gracias a tu palabra conocemos más de ti, te amamos más. Dios eterno, permítenos leer más de tu palabra y leer más lo que quieres en nuestras vidas, Dios eterno. Permítenos escucharte, Dios, a través de tu palabra. Te pido que nos bendigas al momento de salir de aquí y gracias por permitirnos llegar a aprender de ti, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ya, mi hermano, mi padre.